Aleluya. Damos gracias a Dios en este hermoso día por darnos esta gran oportunidad de poder llegar hasta tu hogar, hasta tu casa, a poder llegar y tocar tu vida a través de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Te saluda tu amiga y hermana Ingrid Paz del Ministerio Restaurando las Familias. Estamos comenzando una serie acerca de las sanidades de nuestro Señor Jesucristo, y las últimas semanas hemos estado hablando de ese poder que se movió a través de nuestro Señor Jesucristo y del poder que todavía está fluyendo en nuestro tiempo, el poder de la sanidad que se está moviendo para cambiar vidas, para transformar, para hacer las restauraciones necesarias en la vida de aquellos que le creen al Señor. La clave, una de las claves que necesitamos o de los requisitos, podríamos decir hasta cierto punto, que necesitamos para recibir la sanidad, es que necesitamos tener fe. Tenemos que confiar que algo va a suceder. La Biblia nos registra muchas ocasiones en las que personas recibieron las sanidades a través de la fe porque creyeron. Todos aquellos que se acercaron a Jesús para recibir un milagro o una sanidad era porque estaban creyendo de que podían recibir ese milagro. De hecho, la fe es el fundamento del evangelio. La fe es el fundamento de lo que creemos. Todo lo que predicamos, todo lo que hablamos, lo podemos creer a través de la fe. Es la fe la que mueve montañas, es la fe la que nos hace estar de pie, es la fe la que nos ayuda a seguir confiando y creyendo de que algún día vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Es la fe la que se mueve, la que es debe de ser lo más grande dentro de nuestra vida para poder caminar en este camino del evangelio. Entonces, cuando comenzamos a hablar del poder de la sanidad que se mueve a través de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que nosotros tengamos fe, que confiemos que Dios va a hacer lo que le estamos pidiendo, ¿verdad? La Biblia dice creo que hay un pasaje en Proverbios 3:5 que quiero leerte. No es esto donde nos vamos a estar enfocando, pero hablándote de esa confianza y de esta fe, Proverbios 3:5 nos dice: fíate de Jehová de todo tu corazón. Fíate, confía en el Señor con todo tu corazón, dice la Nueva Versión Internacional, que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, las cosas van a suceder. Es imposible que depositemos la confianza en Dios y que no recibamos lo que estamos confiando que Dios haga. Dios es un Dios de milagros, Dios es un Dios real, Dios es un Dios que escucha a aquellos que invocan su nombre. Y el día de hoy quiero hablarte acerca de un hombre que confió plenamente en Dios para recibir la sanidad, no para su vida, pero recibir la sanidad para alguien que él amaba y que necesitaba ver un milagro en la vida de este hombre. Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, versículo 5 hasta el 13. Voy a hablarte de este hombre, de un soldado que confió plenamente en Dios y que recibió el milagro para su siervo. Dice la palabra del Señor, Mateo 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole: Señor, mi criado está postrado en cama, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre de bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes a soldados.
Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo, estoy en el versículo 8, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión, ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Aquí vemos a un soldado que puso su confianza totalmente en Jesús. Él fue a donde estaba Jesús, lo encuentra, y dice la Biblia que se postra y le ruega que sane a su criado que está postrado en cama, paralítico. Me impresiona tanto que cuando lo que acabamos de leer dice que inmediatamente Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El soldado se acerca, este soldado romano, este hombre que conocía el imperio romano, que sabía que de alguna forma este Jesús estaba siendo perseguido por los fariseos ya estaban echando habladuras acerca de Jesús, los milagros se estaban manifestando, pero sin embargo este soldado, a pesar de las cosas que había escuchado, se le presenta una necesidad de un criado, un hombre que era parte de sus empleados, podríamos decirlo, y se enferma y cae muy enfermo, postrado en cama. Y este soldado que había escuchado hablar de Jesús, este soldado que había escuchado que Jesús hacía milagros, que hacía sanidades, no tardó en correr a buscar a Jesús y rogarle. Esa palabra rogar es de una forma de desesperación, clamarle, postrarse, no solamente físicamente postrarse ante Jesús, pero el corazón del soldado, un hombre de autoridad, postrarse ante un nazareno, un hombre al que él no conocía, pero que sí reconocía el poder que había en Jesús. Quizá nunca lo había visto, solo había escuchado de los milagros, de las sanidades que él hacía, pero eso que él había escuchado era suficiente para que este hombre creyera que ese Jesús podía sanar a su siervo. Y la Biblia dice que inmediatamente Jesús le dice, yo voy y lo voy a sanar. Pero aquí entra una parte muy especial y muy linda, porque este hombre romano hace otra cosa. Reconociendo ya el poder de Jesús, reconociendo que Jesús podía hacer algo por su siervo, reconociendo de que a pesar de que otros ya estaban hablando de que Jesús quizá no era o que estaba haciendo cosas y se estaba haciendo como que era el Dios. Pero este soldado escuchó de Jesús y dijo, espérate, no me interesa lo que los demás hablen negativamente de este Jesús. Yo voy a ir porque hay una necesidad. Y cuando vemos a este soldado que Jesús le responde y le dice, está bien, veo tu necesidad, te has inclinado, tu corazón está como dispuesto, estás creyendo que puedo hacer algo y sabes que voy a ir y voy a sanar a ese siervo por el que tú estás pidiendo. Pero el soldado hace algo más. Este hombre hace una petición
y le dice, solo di la palabra. Esa frase, solo di la palabra y mi siervo va a sanar. Y él le dice, yo soy un hombre de autoridad. Yo conozco lo que es el poder de la palabra. Yo soy un hombre, le dice Jesús, yo soy un hombre de autoridad que conozco que cuando yo doy una orden, los que están bajo mi autoridad reconocen mi voz y ceden a la palabra que se les está ordenando y hacen lo que tienen que hacer a través de la palabra. Y este hombre le dice, Jesús, solo di la palabra, porque no soy digno que vayas a mi casa. No soy digno que puedas entrar, porque tú eres mayor que yo, le está diciendo. Tú tienes un poder tan grande. Tú tienes una autoridad suprema a la que yo tengo, que no soy digno que tú vengas a mi casa. Pero si tú dices la palabra, Jesús, mi siervo va a sanar. Y hoy el mensaje es, solo Jesús dice la palabra y tú vas a sanar. Este hombre le dice, solo di esa palabra. Sabes, quizá tú que me estás escuchando, tú estás esperando un milagro, una sanidad de parte de Dios. Tú estás esperando que Jesús haga algo en tu vida. Y quizá tú dices, yo no soy digno. No soy digno de recibirlo en mi casa. No soy digno de muchas cosas. Pero Jesús, solo te pido que digas la palabra y yo voy a recibir mi milagro. Quiero que sepas que Jesús está diciendo la palabra en este día. Así es. Su palabra nos dice en Jeremías 33:6. Yo les traeré sanidad y medicina y los curaré. En otras palabras, Dios ya dio la orden. Yo les voy a traer sanidad. Solo una palabra de parte de Dios puede cambiar tu vida. Solamente que Él diga la palabra y Él ya la dio. La Biblia nos habla de que Él ya declaró la sanidad para nosotros. Él ya declaró los milagros para nosotros. Él ya dijo a través de su palabra, Él nos habló y nos ha dicho de que Él sigue haciendo milagros. Que Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. A través de la palabra de Dios podemos ver a través de la historia. Si usted ve este libro que tengo aquí en mis manos, esta palabra poderosa está llena de promesas que nos hablan de que Él ya dijo la palabra sobre tu sanidad. Tú no necesitas otra palabra más que la palabra de nuestro Señor, que ha salido de su boca y que está diciendo, yo ya hablé sanidad sobre ti. Ese cuerpo, esa enfermedad, ya Dios habló sobre esa enfermedad. Esa leucemia, ese cáncer, ese problema en tus arterias, ese problema en tu corazón, ese tumor que día a día se está haciendo grande y que tú crees que no va a suceder nada. Dice Dios, yo estoy hablando vida. Estoy hablando la palabra sobre ese tumor, de que tú eres sano. Este hombre soldado le dijo, solo di la palabra, Señor. ¿Será que hay alguien hoy que está diciendo, Dios, solo di la palabra? Y hoy quizás tú no tenías la intención de encender esa televisión. Quizá hoy no tenías la intención de buscar en YouTube. Quizá hoy no tenías la intención de poner este mensaje en Facebook, por donde quiera.
cualquiera el medio que Dios esté utilizando en este momento para que tú escuches esta palabra, Dios te está diciendo, habrá alguien que crea que yo puedo sanar. Habrá un soldado, un hombre que conoce el poder de la palabra. Habrá un hombre, una mujer que conoce el poder de la palabra, que si Él está hablando sanidad, eso va a pasar. Porque Él es un Dios que hace milagros. Es un Dios que sana. Es un Dios que escucha la petición de aquellos que le claman. Este soldado le dice, Jesús, no soy digno que vayas a mi casa. Solo di la palabra. Solamente di la palabra. Y dice la Biblia que Jesús le dice, nunca había encontrado tanta fe. Ni siquiera en Israel había hallado tanta fe. Ni siquiera mi pueblo, decía Jesús. Mi pueblo, el que dio tantos milagros, al que le abrí el mar rojo, al que los libré de las manos de sus enemigos. Ni siquiera el pueblo que vio el maná del cielo descender. Ni siquiera el pueblo que dio las victorias que hice cuando conquistaron tierras. Ni siquiera mi pueblo que conoce todo lo que yo hice con sus antepasados. Ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como la fe que hay en ti. Y es que Jesús hoy te está diciendo que no ha encontrado tanta fe como la fe que tú tienes. Claro que tienes fe, porque hay alguien que me está viendo, que me está escuchando, que ha estado creyendo a Dios por un milagro. Y Dios te está diciendo, no he hallado tanta fe como la que estoy viendo en tu corazón. Porque Dios mira más allá de lo que el hombre mira. Porque Dios ve más allá de lo que los ojos naturales pueden ver. Y Dios está viendo ese grano de mostaza en tu vida de fe. Esa confianza que tú tienes, como lo que dice Proverbios, que depositemos nuestra confianza en Él. Con todo nuestro corazón, que le podamos creer. Este soldado le creyó a Jesús, aun cuando quizá era la primera vez que lo miraba cara a cara. Pero su fe había crecido al haber escuchado todo lo que Jesús hacía. La fe es la que va a provocar esa sanidad en tu vida. La fe es la que va a provocar ese milagro en tu vida. La fe es la que va a abrir las puertas que necesitan abrirse en tu vida. La fe es la que va a sanar ese cáncer. La fe es la que va a sanar esa enfermedad, ese tumor en tu vida. La fe es la que va a desarraigar todo lo que Dios no ha puesto en tus células. Se van a destruir. Todo lo que no viene de Dios se va a destruir a través de la fe que tú tienes y a través de la palabra que sale de la boca de Dios. Porque Dios sigue haciendo milagros. Él sigue manifestando su poder. El mismo Dios que sanó a este hombre puede sanarte. Quizá tú que me estás escuchando tienes a un hijo que está paralítico y tú estás pidiendo por tu hijo. A ti te hablo, mujer, que estás pidiendo por ese hijo que necesita la sanidad de Dios, que necesita que Dios intervenga, y tú no lo puedes traer a Jesús, pero solamente estás clamando por él y le estás diciendo: Jesús,
di la palabra para mi hijo y él se va a restaurar. Y yo quiero decirte que Jesús ya lo dijo, Dios ya lo habló, Dios habló de la sanidad sobre tu hijo. Dios habló de que lo va a sanar, que lo va a restaurar. Solamente confía, aférrate a confiar en lo que ya Dios dijo. Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de sanidades y Él se está moviendo a tu favor. La fe que mueve montañas, la fe que te abre oportunidades para seguirle creyendo a Dios. La fe, esa palabra. Y sabes una cosa, Dios no te está pidiendo una gran cantidad de fe, un granito pequeño, una confianza que tú tengas de que Él puede hacer el milagro en tu vida, en tu hijo, en tu hija, en tu esposo. ¿Cuál es el milagro que tú necesitas? ¿Cuál es esa sanidad que tú necesitas? ¿Es físicamente? ¿Es emocionalmente? Quizá hay una herida en tu corazón que necesita ser sana. Quizá hay algo en tu vida que necesita la intervención de Dios. Quizá hay alguien en tu familia, quizá hay alguien en tu círculo que necesita la intervención de Dios. Y Dios hoy te ha puesto a ti a escuchar esta palabra para que puedas a través de esta palabra declarar esa fe, declarar esa sanidad sobre esa persona que tú estás pidiendo. Sabes, muchas veces Dios va a usar a vasos como a ti, que estás escuchando y que tú sabes que hay alguien que necesita un milagro. Quizá hay alguien que esté en una silla de ruedas que necesita levantarse. Y tú conoces a ese hombre, a esa mujer, a ese niño que necesita la intervención de Dios. Y aquí estás escuchando la palabra que Dios te dice de que su poder está fluyendo, que su sanidad está fluyendo aún. Y que tú puedes, a través de tu fe, aquella persona a la que tú tienes en mente puede recibir el milagro. Este siervo de este soldado no hubiera recibido la sanidad si alguien no se hubiera parado por él. Este siervo no hubiera recibido la sanidad si su amo no lo hubiera amado como lo amaba. Este soldado era un hombre que amaba a su siervo. Era un hombre que se preocupaba por su siervo. Y quizá tú que me estás escuchando te preocupas y amas a aquella persona a la que Dios ha puesto en tu mente. Y Dios te está diciendo, yo estoy declarando la palabra de sanidad. Solamente cree y a través de tu fe, él, ella, ellos recibirán la sanidad que necesitan. Porque el poder de Jesús sigue fluyendo. El poder de la sanidad sigue fluyendo. Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y su palabra sigue fluyendo. ¿Sabes? La Biblia también nos dice que cuando su criado fue sanado en aquella hora, yo me puedo imaginar que el soldado cuando llegó y vio a su criado, solo se postró a adorar a Jesús. Ese soldado quedó marcado porque el milagro que él estaba pidiendo para su criado se había realizado. El milagro, la petición que había en su corazón había sido cumplida. Y este soldado, aunque no era parte del pueblo de Israel, aunque no era parte de aquellos que siempre andaban cerca de Jesús, pero este soldado creyó a Jesús.
Y no solo creyó por él, sino que más que todo creyó por su siervo. Este soldado nunca más volvió a ser el mismo. Yo me puedo imaginar que este soldado le habló a otros soldados del poder de Jesús. ¿Sabes tú que me estás escuchando? Que quizás nunca has escuchado hablar de Jesús o nunca has tenido un encuentro con Él. Pero de alguna forma hay algo en ti que te dice, existe el poder de Dios que puede sanar y puede liberar y puede transformar vidas, pero nunca has tenido un verdadero encuentro con Jesús. Porque una cosa es conocer el poder y escuchar el poder de Dios que está sanando, pero otra es conectarse con Jesús, el que lleva la sanidad. Y este soldado, su vida no fue la misma. Así como tu vida no va a ser la misma. Porque el milagro, la sanidad que Dios haga a través de tu fe, te va a llevar a tener una conexión mucho más personal con nuestro Señor Jesucristo. El anhelo de Dios es, sí, Él quiere hacer milagros, sí, Él quiere hacer sanidades, pero más que las sanidades, Él quiere que tú te relaciones con Él, que tú conozcas a Jesús más íntimamente. Este soldado había escuchado de Jesús, pero después de esto, este soldado no fue el mismo. Y yo puedo decir que este soldado llegó donde su siervo, que quizá tampoco conocía de Jesús, y le habló de que el que había hecho el milagro en su vida era Jesús, el Nazareno. Jesús, aquel que las multitudes hablaban, aquel que provocaba movimientos. Ese Jesús había hecho un milagro en su vida. Y la vida de este soldado y de este siervo nunca fue la misma. Porque cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios, nuestra vida, te lo garantizo, nuestra vida no va a ser la misma. Los milagros, las sanidades van a ocurrir como Dios quiere en el tiempo, pero yo te lo digo, nuestra vida cambia cuando depositamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. En este día bendigo tu vida, que a través de tu fe, que a través de esa fe, tú puedas alcanzar a otros, que puedas poner delante de Dios esa petición de esa persona que necesita ver una sanidad en su vida y que tú puedas recibir ese milagro para esa persona, pero que tú también puedas acercarte mucho más a Dios, creyendo y confiando de que la fe es la que nos conecta con nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga y estamos orando de que esta palabra pueda llevar esa sanidad que necesita tu vida. En el nombre de Jesús. Amén.